Bueno, retomamos esta segunda parte. Esto lo tienen en la carpeta zip, que ahí en contenidos, que también dice glucocorticoides. Hay cosas que ya las mencionamos, pero bueno. El tema es, bueno, algo que ya habíamos dicho, los efectos sobre las células inflamatorias. Justamente cuando hay inflamación hay migración de los glóbulos blancos, entonces lo que hace, digamos, los glóbulos, los glucocorticoides con respecto a esto, es que disminuye la salida de los neutrófilos, ya lo habíamos dicho, la extravasación, disminuye la acción de los linfocitos T, ya lo habíamos dicho, disminuye la función de fibroblastos, no solo, digamos, el tema de las estrías en los pacientes con Cushing, sino también lo que pasa cuando se dan muchos glucocorticoides, disminuye la inflamación, pero también la cicatrización. Entonces, por ejemplo, llega un momento que no hay que dar, supongamos en en un proceso inflamatorio donde hay lesión, donde hay alguna lesión de tejido. Bueno, lo que va a pasar es esta reducción de la cicatrización. Bueno, lo de la osteoporosis ya lo habíamos dicho. Y otra de las cosas, que algo de esto también habíamos dicho, de los basófilos, también disminuye la síntesis de prostanoides, ¿no? Eso también lo habíamos mencionado, así que esta la podemos ya la dimos, así que voy a buscar otra filmina en mi carpeta esta la sacamos, y ahora veo vamos a achicar un segundo, esta ya está. Bueno, en esta, a nivel cardiovascular, ¿qué pasa? Que pueden generar hipertensión, ya lo habíamos dicho, cuando hay hiperfunción, o sea, cuando a nivel del Cushing hay hipertensión, cuando se dan dosis muy altas de corticoides también. En cambio, cuando hay hipofunción, o sea, cuando es Addison, por ejemplo, ahí lo que pasa es que hay hipotensión arterial. También pueden, por ejemplo, dice, ejercer un efecto inotrópico. ¿eh? Inotrópico es sobre la fuerza de la reactividad, la fuerza de contracción. ¿Se acuerdan que estaba el efecto cronotrópico, que es sobre la frecuencia cardíaca, y el efecto inotrópico sobre eh, los vasos, o sea, de actividad de contracción? Y por eso se puede dar en los casos de shock, los corticoides, para superar justamente los casos de hipotensión. No sé si alguno trabaja en hospital, seguro que lo han usado. Bueno, y acá más que nada es por esto del efecto musculoesquelético, dosis excesivas de glucocorticoides lo que hacen es generar un catabolismo en los músculos, o sea que hay una degradación. Por eso, cuando son las dosis, eh, digamos, excesivas, hay inhibición de la síntesis de proteínas, inhibición de la captación y utilización de glucosa, y bueno, y eso va haciendo una reducción de la masa muscular. Y en dosis, aunque sean reducidas, puede haber debilidad muscular. En el hueso ya lo habíamos dicho, que a la larga se genera osteoporosis, que
que puede haber inhibición de la hormona del crecimiento, siempre con las dosis altas, ¿sí? Inhibir el cartílago de crecimiento, por eso, no sé si ustedes han tenido oportunidad, pero cuando ven chicos que, por ejemplo, han tenido trasplantes o cosas así, como les dan corticoides por la inmunodepresión que generan, van a ver que son más bajitos. ¿Mm? Bueno, igual esto lo tienen todo también ahí en la carpeta, ¿sí? Vamos a ver entonces. Em, un segundito. Bueno, acá esta otra filmina les habla de los efectos sobre el sistema nervioso central. Hay un tema que es que el cortisol eh, puede generar un comportamiento también dual cuando se da exógenamente o cuando se da, eh, digamos, como fármaco, como cuando es endógeno. Entonces ahí lo que pueden tener son distintos cuadros, o de depresión, ansiedad, de intentos suicidas, o bienestar, euforia, psicosis. O sea, dos cosas totalmente... el cortisol, cuando endógeno está alto, produce depresión, que eso es lo que pasa en el Cushing, ¿sí? Ahora, cuando se administra exógenamente, lo que pasa es que eh, produce bienestar, euforia, y es peligroso también, ¿sí? Hiperactividad, intranquilidad. Entonces, el tema es, uno dice, bueno, estoy deprimido, me tomo un cortisol, un corticoide exógeno y listo. Entonces, pero bueno, por eso puse ahí el cortisol exógeno, o sea, lo que sería un corticoide farmacológico, mejora el humor, pero te tenés que bancar todos los efectos adversos, ¿está? Entonces, bueno, nada, eso, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Bueno, ¿qué pasa con otros efectos adversos? Hay otros efectos adversos que muchos no tienen en cuenta, el tema del glaucoma. El glaucoma, ustedes saben que es una enfermedad en que hay un aumento de la presión intraocular. Saben que la presión intraocular no tiene nada que ver con la presión sanguínea, ¿no? Es por el humor acuoso, que está disminuida la salida, o también puede haber por aumento de producción, pero habitualmente es porque la salida está disminuida, porque está obstruido el conducto de Schnell, que es donde se produce la salida. Lo damos en gotas, o sea que es una aplicación tópica, pero hay que tener en cuenta, si el ángulo es abierto, digamos, porque ahí los glaucomas se clasifican en glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado. El de ángulo cerrado es el más peligroso, porque justamente este ángulo cerrado es lo que produce una falta de salida del humor acuoso. El ángulo abierto es menos riesgoso porque tiene el ángulo justamente abierto y puede salir, pero hay que tener cuidado igual. O sea, uno cuando da unas gotas gotas oftálmicas con corticoides tendría que preguntar, ¿usted tiene glaucoma? Y si le dicen, ¿y eso qué es? Bueno, es de esperar que no tenga. Lo que pasa que también puede que no haya ido nunca a un oftalmólogo. En una época solo se tenía en cuenta que la presión intraocular podía aumentar en la gente mayor, pero en realidad no es así. Hay gente joven que puede tener la presión intraocular elevada. ¿Mm? Bueno, después el tema de las cataratas.
Las cataratas, ¿qué es? La opacidad del cristalino. Y entonces eso aparece, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque usan más corticoides, ¿sí? Bueno, después puede alterar también a nivel menstrual, producir algunos efectos, trastornos menstruales, pero no es tan frecuente eso. Y la otra es la candidiasis oral, que es típico cuando se administran inhalados. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos respiratorio? Y eso se evita con un enjuague bucal, ¿sí? Lo que puede haber es también infecciones por hongos, ¿no es cierto? En general, bueno, la candidiasis es un hongo, ¿no? Pero también puede haber bacterianas, víricas. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos? Que los corticoides, además de ser antiinflamatorios, son inmunosupresores, ¿sí? Al ser inmunosupresores, entonces generan todas estas cuestiones, todos estos procesos de candidiasis oral. Bien, bueno, vamos a sacar esta filmina y vamos a buscar otra. Esto lo habíamos sacado. A ver. Estoy buscando las filminas como para... Bueno, acá tenemos una que justamente lo de la osteoporosis, los efectos secundarios de los glucocorticoides, lo vimos que podía producir osteoporosis. En el tema del equilibrio electrolítico también lo habíamos mencionado. Eh, las reacciones inmunitarias es que como inhiben al sistema inmune en realidad. Por eso los pacientes que reciben glucocorticoides, no, o sea, solo oral y en dosis altas, están inmunodeprimidos, ¿sí? Solo en dosis altas. Por esto que decíamos que inhiben a los linfocitos T. ¿Mm? Entonces, aumentan la sensibilidad a las infecciones y el riesgo de una tuberculosis latente. Por eso, a los pacientes que pueden llegar a recibir corticoides por artritis reumatoidea, por enfermedades autoinmunes, por alguna circunstancia, siempre se le hace la reacción de Mantoux y una placa de tórax para ver si puede tener una tuberculosis latente que todavía no se haya manifestado. Entonces, primero hay que tratar esas tuberculosis y después se empieza el tratamiento con los corticoides. Bueno, después está el riesgo de úlceras pépticas, porque aumentan la producción de pepsina y ácido gástrico, o sea que generalmente también a los que usan tienen que usar corticoides y en dosis altas, orales o inyectables, se les administra algún antiácido, bueno, como para proteger, antiácido en cuanto a inhibidor de la secreción, ¿sí? Un pantoprazol, un lansoprazol, un omeprazol, llegado el caso. Un segundo que buscamos otra, a ver, de los comentarios así. Bueno, esta sí. Acá lo que tienen son las contraindicaciones. O sea, un glucocorticoide no habría que administrarlo cuando hay úlcera péptica, o sea, péptica, ¿se acuerdan? Que es, o sea, aparato digestivo, que este, puede ser gástrica o duodenal, insuficiencia cardíaca congestiva por el tema del edema, que puede producir por retención de sodio y eh, y, y bueno, y por ende del agua,
Además, como tiene un efecto ionotrópico positivo, el corazón no está andando bien, entonces no tiene la suficiente fuerza, y si yo lo estimulo, bueno, puede ser un riesgo. Hipertensión por el mismo motivo, diabetes por el aumento de la glucemia, osteoporosis ya lo dijimos, el glaucoma también, el herpes simple oftálmico, otros tipos de herpes, más que nada el oftálmico por la lesión que puede producir en la vista, la tuberculosis y la psicosis. Si hay psicosis y yo encima le doy un glucocorticoide, va a estar más psicótico el paciente, ¿sí? Vamos a ver entonces. Bueno, acá tienen qué pasa con las patologías que les había mencionado, Addison y Cushing, que tenemos la insuficiencia suprarrenal crónica, que es cuando no funciona la suprarrenal. Entonces ahí se da, se puede clasificar en dos tipos, primaria o secundaria. Se dice que es primaria cuando es a nivel, eh, digamos, de la suprarrenal, ¿sí? Entonces ahí, si la suprarrenal no está funcionando bien, se le da cortisol, y eso ya es de por vida, porque, bueno, y ahí tienen que ir controlando, pero como no tiene el corticoide, entonces no tiene, porque tiene insuficiencia suprarrenal, estaba haciendo una terapia justamente sustitutiva. Es como cuando no tenés la tiroides o tenés hipotiroidismo y te dan tres. Bueno, y después se llama secundaria cuando la deficiencia está a nivel del hipotálamo. Perdón, no, perdón, de la hipófisis, perdón. Entonces ahí se da cortisol, pero no se da fluorocortisona, porque la fluorocortisona es, o sea, tiene un efecto mineralocorticoide, ¿sí? Bueno, después está la enfermedad de Addison, que es, como les dije, ya también no funciona y es aguda. Entonces ahí hay que dar también cortisol, y luego, bueno, se va a pasar primero intravenosa, después se da intramuscular y luego oral para el mantenimiento. Se da también, se puede dar mineralocorticoide como la desoxicorticosterona y dobutamina, porque la dobutamina lo habrán visto en fármaco 1, lo que es inotrópico también, o sea, aumenta la contracción cardíaca. Y después hay otra patología que es la hiperplasia suprarrenal congénita, que congénitamente hay un déficit de alguna de las enzimas, digamos que tienen que ver en ese cuadro que les había dejado para que miren al principio, en la primera parte de la clase, que tiene un fondo celeste. Bueno, que acá en este mismo paquete de fotos, digamos, de las filminas, hay uno que tal vez es más claro, así que si quieren mirar ese, por ahí les va a resultar mejor. Pero acá tienen toda la lista de enzimas, por ejemplo, la 21, la 21 hidrolasa, la 11 beta hidrolasa, la 17 alfa, la 18 hidrolasa. Entonces, esas, por ejemplo, al no, por un déficit genético, al no estar, no estar presentes esas enzimas o en poca cantidad, que tienen que ver con la síntesis del cortisol, entonces, ¿qué pasa? Se desvía la síntesis hacia otros productos. Entonces ahí no se obtiene el cortisol, aumenta la 17 hidroxiprogesterona y por ende después en la otra etapa la testosterona. Entonces ven como dice ahí, se acumulan otros productos intermedios y no cortisol. Y eso lleva a un déficit de cortisol endógeno. Entonces ahí acá les dice cortisol. Lo que pasa es que estos apuntes son más viejos y bueno, en realidad lo que están dando es un derivado de cortisol sintético, 0,6 miligramos por kilo por día.
como les dice acá, dividido en distintas. Ven que son dosis bajas, está bien, es por kilo, o sea que esto hay que multiplicarlo. Ponele eh, por 60, vamos a poner un promedio 70 por 0,6, te da 42 miligramos por día, dividido en 4, son 10 miligramos más o menos por toma. Pero esto también, como son terapias sustitutivas, como les dice acá, o sea, porque no está. Pero todo esto, digamos, obviamente que lo ven los médicos endocrinólogos, ¿no? Nosotros lo único que podemos hacer es tener conciencia de lo que estamos dispensando. Vamos a ver entonces, a ver qué otra filmina. Bueno, esta filmina que ahora les voy a compartir, perdón, me equivoqué, compartir pantalla. Sí, ahora miro, a ver. Sí, está en contenidos, la subí, está junto con el PowerPoint, está en contenidos, pero como en un paquetito está, que es con una formita distinta, porque como son fotos, eh, eso léalo, o sea, está todo, eso está todo, pero lo vamos viendo, ahora vamos a hacer un TP. Quería compartirles entonces la pantalla. Aplicación de pantalla. A ver esto. Bueno, acá lo tienen como terapéutica en enfermedades no endocrinas, o sea que no es por falta de hormonas, sino que son los usos eventuales, los usos crónicos, por ejemplo, en caso de alergias. Y sí, porque la alergia produce inflamación. Entonces, cuando hay asma bronquial, siempre se dan corticoides inhalados, que era lo que yo les había dicho en algún momento, que yo me acuerdo de las épocas en que no había corticoides inhalados, ¿sí? Justo hizo 35 años que me recibí. Eh, y, y no había, y uno veía a los asmáticos y decía, o sea, como a todos le daban oral. Entonces uno veía que venía un paciente acercándose al mostrador y vos te dabas cuenta que eras o era asmático o estaba recibiendo glucocorticoides porque tiene el síndrome de cara de luna. Ese es un efecto secundario por la redistribución de lípidos. Entonces tienen la cara súper redonda, hinchada, que es por una cuestión de justamente de los corticoides, ¿sí? Se llama síndrome de cara de luna. Hoy en día, por suerte, eso lo podés ver más en los pacientes trasplantados, en pacientes. ¿Por qué? Porque hay distintas formas, digamos, ya todo lo que es inhalado, eso lo evita. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice esta filmina, las alergias, pero el asma bronquial tiene un componente alérgico, la rinitis alérgica, que vienen las gotas para, para la nariz con distintos corticoides, digamos, esas que son, que hacen como una inhalación para adentro de la nariz, para las picaduras de insecto, para las urticarias, para las dermatitis. Bueno, hay una cosa importante, que, por ejemplo, sí, ahí miro porque acá no veo este, ¿no se ve la filmina? Ah, bueno, perdón, gracias. Ahora la compartimos entonces, compartir pantalla, compartir pantalla. A ver, ¿qué pasó? Está así, un segundito, ya si Dios quiere, ahora la vemos. Ponemos ventana, compartir, ahora sí.
Ahí se ve. Si alguien tiene micrófono, me dice. Sí, profe, ahora se ve. Bárbaro, gracias. Bueno, ahí lo que les decía es el tema que en el caso, por ejemplo, vieron que a veces pasa que uno aplica una inyección, la típica con un antibiótico, por ejemplo, derivado de penicilina o penicilina, con la vitamina B12, que es raro, pero también puede haber alguien que le dé alergia. Entonces, generalmente uno dice, ah, bueno, tengo un corticoide a mano para darle porque es para las alergias, sí, pero el tema es que recuerden siempre que el corticoide, el glucocorticoide, actúa a nivel de receptores nucleares. Y como actúa a nivel de receptores nucleares, no es inmediata la, la respuesta, ¿sí? Porque tarda en actuar, porque imagínense que tiene que inhibir genes, no es así al toque. ¿Sí? Entonces, para evitar, en caso de reacción anafiláctica, que es cuando el paciente se está ahogando, ahí se da adrenalina 0,5 o 1 miligramo, que sería media ampollita o una ampollita subcutánea, eh, y el corticoide, ¿sí? Eh, para que la adrenalina, ustedes saben que produce vasoconstricción y broncodilatación. Entonces, si uno lo aplica cerca del lugar donde dio la inyección en cuestión, que generó esa alergia, va a producir vasoconstricción, ¿no? Va a evitar un poco que se siga difundiendo el fármaco y además, bueno, la vasoconstricción que ayuda a aumentar la presión y la broncodilatación para que no se ahogue. Y llegado el caso, si no, se dan corticoides intravenosos, pero nosotros como farmacéuticos no estamos habilitados a dar intravenoso porque no lo aprendemos, no estamos habilitados. Que en ese caso se puede dar metilprednisolona, que es este famoso Solumedrol que viene en distintas dosis. Para su tranquilidad, no es que sea una cosa frecuente, o sea, esto sí, lo que pasa es que al hacer una reacción alérgica antes, o sea, de alergia antes, que sería dar la intradérmica, también es como que es un tema, ¿viste? Eh, Porque a veces no es inmediato la reacción. Lo ideal sí, pero normalmente en realidad nosotros tampoco estaríamos habilitados. Claro, hay que esperar 20 minutos, pero nosotros no estaríamos tampoco habilitados para hacer reacciones de alergia. El problema más que nada, les digo la verdad, o sea, yo trabajé veintitantos años en una red de farmacias muy importante que tenían 10 farmacias más o menos, ahora son como 15. Y, y yo me ocupaba de esto de que tuvieran la adrenalina por las dudas en los gabinetes, digamos, por suerte, gracias a Dios, siempre se le vencían. Porque la verdad que es poco frecuente, pero no con ese criterio no voy a tener, digamos, lo que tengo que tenerlo y incluso la adrenalina se puede dar varias veces, pero bueno, ahí no nos metamos en lío, ahí hay que llamar a la emergencia, pero por lo menos le damos el primer auxilio. Yo lo que recuerdo es que la farmacéutica, digamos, la original, la que, digamos, fundó toda la red, le había pasado una vez cuando tenían solamente una farmacia y, y bueno, le dio corticoides nada más y le salvó la vida a la paciente, pero evidentemente era un caso, digamos que, porque el corticoide vieron que tiene receptores citoplasmáticos. Entonces hay algunas acciones que son más inmediatas. Pero bueno, digamos, se salvó la mujer un poco también medio de casualidad, porque en realidad lo que hay que dar es primero la adrenalina. Pero bueno, son realidades, o sea, te puede tocar, es 1 en 1 millón, por ejemplo, la frecuencia de alergia por
penicilina, por ejemplo, es una en 1.000.000 de los que reciben penicilina. Ya hay pocos que reciben penicilina, o sea que contá que en 1.000.000 va a ser raro. Pero bueno, por ahí te toca. Y yo lo que te digo, o sea, yo lo que me ocupaba era que todos los farmacéuticos de esa red, además de otras cosas, pero una de las cosas era que tuviera una ampollita de adrenalina y una jeringuita siempre a mano ahí en el gabinete por cualquier cosa. Por suerte, en 20 y tantos años, nunca le pasó a nadie. Siempre me las mandaban de vuelta y dice, che, se me venció. Bueno, qué suerte. ¿Qué va a hacer? O sea, porque es una realidad que puede ocurrir. Por eso hay mucha gente, y sí, pero, o sea, a mí nunca me pasó. Yo tampoco me dedicaba a aplicar el 100%. Por ahí alguna vez, alguna situación que no sé, me pasaba que me decían, no, quiero que me aplique la farmacéutica, porque no sé, porque sabía que yo me dedicaba a ponerle con las insulinas, me pasó mucho. Otra que quería que, no, yo quiero que me aplique la farmacéutica para alergia, ponerle. Y otra fue un caso de, viste, esos casos que por ahí no son tan frecuentes. Otra que quería, porque era una inyección de hormonas y bueno, esas cosas, porque yo aparte estaba haciendo otras cosas, estaba en el laboratorio, tampoco podía estar en todos lados, pero a veces los pacientes piden y ¿qué vas a hacer? Tenés que hacerlo. Pero sí, se me ocurre que sí, lo que, bueno, justamente hay que mantener la calma, ¿no? Pero para tranquilidad, digo, es que estas cosas, ya les digo, imagínense, 10 farmacias durante 20 y tantos años, ponele 20, y hubo movimiento en farmacias grandes, que hay mucho movimiento, y nunca hubo una reacción anafiláctica. O sea que si alguno te dice que tuvo una reacción anafiláctica, entonces no, a ese hay que derivarlo a, a una clínica o un hospital para que se la den, para que le hagan, llegado el caso, todo esto, porque se puede dar. Lo que pasa es que le tienen que hacer todo un tratamiento previo, o esperan y ven a ver qué pasa. Vieron que ahora con las vacunas del COVID pasó eso, que te dejaban esperando por si tenías alguna alergia o algo, pero las enfermeras que estaban ahí tienen todo preparado. Para que no, y si al principio, si vos decías que tenías alergia, no te daban las vacunas, porque le pasó a gente conocida. Eh, Porque bueno, era al principio que mucho no se sabía, eh, pero bueno, después igual fueron modificando, porque en las primeras en las primeras administraciones y en todo lo que mandaba el ministerio, decía no administrar alérgicos, no administrar a enfermedades con trastornos de inmunidad y demás, y bueno, o sea, se quedaba un montón de gente afuera, y después con el tiempo fueron viendo que no, que servía bien. Claro, y sí, 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 porque si no, viste, es como que es un riesgo. Bueno, no sé por qué se achicó esta. Bueno, llegan a ver ustedes. A ver, más acá. No, ¿por qué no? Ahí creció un poquito. Bueno, eh, bueno, ya lo de las alergias ya lo dijimos. Las enfermedades del colágeno, que tienen que ver, ¿se acuerdan con los fibroblastos? Porque los fibroblastos son los que sintetizan las fibras. Fibras, ¿qué fibras hay? Colágeno, fundamentalmente, elastina, bueno. Entonces, el lupus, la artritis, tienen que ver con el colágeno. Y acá figura la esclerosis múltiple. En realidad la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, pero en el sistema nervioso central también hay colágeno. Está relacionada, pero no se considera una enfermedad del colágeno. Lo que pasa que en el momento que hice esto, acá lo que tienen que hacer es agregarle una flechita que diga enfermedad del sistema nervioso central. Y esto se usa en los brotes agudos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una enfermedad, le dicen la enfermedad de las 1000 caras, porque no, digamos,
vos a la vista podés estar perfectamente, pero por ahí aparecen cuestiones, viste, como dolores a nivel de variados, que son dolores tipo neuropáticos, a veces puede aparecer pérdidas de equilibrio, mil cosas pueden aparecer, ¿no? Y bueno, y esto es porque hay distintas variedades dentro de la esclerosis, que es eh, que hay brotes y remisiones, o sea que hay momentos donde el paciente no está bien y en otros momentos que el paciente está bien. Y cuando hay un brote agudo, es donde se dan estas dosis altas de glucocorticoides. Yo, por ejemplo, no sé si les había contado, pero bueno, ya que estamos, se los cuento, yo tengo esclerosis múltiple, felizmente tengo una forma muy benigna, porque ya hace, o sea, 1000 años que la tengo, pero lo que pasa es que no me habían dado el diagnóstico. Recién hace 8 años que me dieron el diagnóstico, digamos, preciso, ¿no? Porque justamente como tiene 1000 caras, le dicen, es como que es difícil de diagnosticar. Entonces, y bueno, cuando tuve un brote agudo, que era que tenía, por ejemplo, se me dormía una pierna y tenía dolores a nivel, digamos que no me costaba muchísimo caminar, caminaba y sigo caminando, por suerte, gracias a Dios. Pero en ese momento caminar una cuadra o subir una escalera era un martirio. Y bueno, eso corresponde, por ejemplo, a un brote, o en otra ocasión, muchos años de diferencia, perdía el equilibrio, ponele. Entonces, en esas dos circunstancias me dieron corticoides. La vez que que perdí el equilibrio, me dieron 60 miligramos por día de metilprednisolona. Y entonces ahí, por ejemplo, eso era por inflamación justamente de lo que es el centro del equilibrio, en el cerebelo, bueno, que los linfocitos T degradan la mielina. Entonces eso te genera todo un trastorno que, por ejemplo, me molestaba la luz. Yo cuento esto que es personal, pero es por la enfermedad, ¿no? Entonces me molestaba la luz, el ruido, bueno, un desastre. Y perdí el equilibrio. Y con los corticoides, santo remedio, santo remedio. Yo la primera, cuando yo me atiendo en Fleming, en Capital, en Belgrano. Y cuando fui, me acuerdo que el médico me dijo, y bueno, le vamos a tener que dar corticoides. Y yo, uno levanta ladrando la cabeza también con los corticoides, ¿qué hice? Me levanté de la silla de consultorio y me fui, lo dejé plantado. Porque, claro, uno tenía la idea, al otro día estaba de nuevo ahí pidiéndole disculpas al médico. Este, y bueno, y ahí fue que me dio los corticoides y por suerte me mejoré, porque era, o sea, insoportable, digamos, no poder, el ruido, la luz, todo eso, me hacía mucho mal. Entonces, con esa dosis que no era tan alta, 60 miligramos por día, y bueno, y después me fueron haciendo la reducción y con eso zafé, digamos, y después, muchísimos años después, porque eh, me dijeron, bueno, esto es así, puede aparecer y desaparece, entonces yo dije, bueno, vuelvo dentro de 25 años, y después de 23 años me dio otro brote. Pero bueno, y ahí me dieron un gramo de metilprednisolona durante 3 días intravenoso. Y ahí te controlan la glucemia, la presión, pero ahí no hay que hacer el descenso gradual, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son 3 o 5 días, es lo máximo, no se llega a inhibir las suprarrenales, ¿sí? Yo todo esto se los cuento para que vean que son cosas que esto que estamos estudiando, son cosas que pueden necesitar para los pacientes, para ustedes espero que nunca, pero digamos, uno no sabe las vueltas, o sea, es como este caso de esta colega que fue exalumna mía y que me dijo, agarré los apuntes y vi que decía, qué sé yo, pero claro, el tema es que uno lo puede necesitar, entonces tiene que saber para poder resolver los problemas laborales además, porque esta chica que se equivocaron. Y es frecuente, está mal, sí, ya sabemos, pero
los que trabajamos alguna vez en farmacia, alguna vez, bueno, yo trabajé como 20 y tantos años, pero saben que hay errores en la dispensa, lamentablemente. Eso lo pueden mejorar los que están en farmacia, pasa siempre, pero lo que pueden hacer es que es, o sea, económicamente a veces no sé si es tan redituable, pero tienen que poner a alguien en la parte de empaque, digamos, o de entrega de la medicación para que controle. Y tiene que saber el que está en el empaque, no tiene que ser alguien que nada más mire así a ojímetro. Entonces eso, o revisar las recetas de obra social en el día. Entonces siempre los errores van a ser menos. Pero eso implica tener una persona con mucho conocimiento todo el tiempo mirando las recetas, ¿no? Bueno, ahí hay que evaluar. Pero bueno, pasa siempre, pero el tema es que es cierto, porque pase siempre no significa que esté bien. Eh, entonces, uno frente a esas situaciones tiene que tratar de poner todo lo que pueda para evitarlas. Entonces, estas cosas son algunas, eso de poner a alguien que esté entregando la medicación y que revise el ticket, pero también tiene que tener la receta, porque a veces el ticket está bien, pero no está bien lo que pasaron de la receta al ticket. Y la otra, bueno, es revisar todo, ¿no? Que eso se hace también en general para que no te vengan de vuelta las recetas de obra social. Pero bueno, a veces no se puede hacer todo tan rápido, ¿no? Pero digo, conocer desde de la farmacología sirve para esto, para que si tenés un problema de esos, que, bueno, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir a hacer problema y llamar al abogado? ¿O me quedo tranquila y digo, bueno, sí, fue un error? Y bueno, eso es lo que le decía a esta colega que era exalumna. Por suerte fueron nada más que 3 días. Entonces, como fueron nada más que 3 días, porque detectaron por revisar las recetas, le avisaron a la señora, obviamente ahí hay que hacerle frente a la situación y hay que avisar, porque si no después, viste, se te viene eh, un problema mayor. A mí lo que pasó fue que esta persona se nota que tenía abogados en la familia o no sé qué, y que hizo todo o sea, quiso iniciar un juicio y demás, pero bueno, o sea, le contestaron la carta documento con toda la información científica que yo tenía y demás, y entonces, bueno, o sea, digamos, no era lo mismo que la persona decía que había tenido Cushing, que había no sé qué, que no sé cuánto, que de todo, viste, que ya te meten cosas y no era posible por el tiempo que había tomado la medicación. ¿Mm? Así que bueno, digamos, estudiar farmacología, no es que yo los quiera convencer, pero la realidad es que para un farmacéutico es fundamental. Entonces hay que meterle pata y tratar de incorporar todo lo que se puede. Bueno, otras cosas, o sea, de otros casos donde se da corticoides, por ejemplo, son en los linfomas, todo alteraciones hematológicas y oncológicas, ¿sí? También se da, ven, púrpura trombocitopénica, bueno, mieloma múltiple, ya sabemos que se usan como en los oncológicos, pero también tienen que tener en cuenta, no sé si alguno dispensa oncológicos, que se dan para evitar los oncológicos, los medicamentos oncológicos producen muchas náuseas, ¿sí? Muchas náuseas, vómitos. Entonces, los corticoides lo que tienen de bueno, también todo relacionado con la inflamación a nivel del sistema nervioso central, a través del aparato digestivo, se les da dexametasona para evitar, además del ondansetrón, no sé si lo han visto en recetas, con ondansetrón, dexametasona. ¿Mm? Eso, ahí la dexametasona no es para el tratamiento oncológico en sí, sino para reforzar el efecto antiemético, digamos, ¿sí? En general, los que son oncológicos siempre son de más de 40 miligramos. Para oncología, para inmunodepresión y para este, eh, en general
sí, oncología, inmunodepresión en general son las dosis altas, ¿sí? Y de alergias lo único en los broncoespasmos. Sí, 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 mucha meprednisona, que sería la metilprednisona. Lo que pasa es que la meprednisona y la prednisolona pasan una a la otra en el metabolismo en el organismo. O sea, meprednisona pasa a prednisolona, la prednisolona puede pasar a prednisona. Las dos las van a encontrar, la meprednisona y la meprednisolona. Bueno, ¿qué más? Infiltraciones. Las infiltraciones, el famoso, me duele la rodilla, le hicieron una infiltración. Tiene una inflamación en el hombro, le hacen una infiltración. Bueno. Después, acá las enfermedades oculares, algunas se utilizan, las neuritis ópticas, en las uveitis. Bueno, son enfermedades especiales y como decíamos, si hay ulceración, por ejemplo, alguien que va a la farmacia y le dice, si estaba trabajando con una, no sé, con una perforadora, me saltó una cosita, pero ya me la sacaron, pero me quedó y tengo el ojo reinflamado. Bueno, en realidad no habría que dar con corticoides ahí, porque si le entró ¿cómo se dice? Un bueno, una basurita, por decir así, pero le lesionó un pedacito de madera. eh, bueno, ahí hay una lesión, entonces retarda la cicatrización. Eh, claro, en ese caso no se tiene que usar. ¿Mm? Ya de por sí eso, ya si le tuvieron que sacar la basurita, digamos, no me sale la astilla, una astilla, suponete, tuvo que ir al oculista, y el oculista va a ver, de acuerdo a qué grado de daño tiene, si tiene una úlcera, si no tiene úlcera. Bueno, después en los trastornos, por ejemplo, gastrointestinales, pero que tienen que ver con la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, son enfermedades autoinmunes, donde la colitis ulcerosa el daño es a nivel del colon, ¿sí? Entonces se hacen ulceraciones, tienen evacuaciones frecuentes los pacientes. eh, Igual hay otros tratamientos, pero acá, por ejemplo, la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn, se usa el budesonide, pero en espuma. ¿Por qué? Porque es corticoide, pero es local. Cuando yo estaba en el hospital, en el Posadas, me acuerdo que hacíamos un enema retener con sulfatiazol y con, no me acuerdo qué corticoide era ahora, puede ser que sea betametasona, y porque no existía el budesonide. Y entonces se hacía un enema retener, ¿qué significa? Se le ponía por el recto, o sea, la enfermera se lo ponía, y el paciente tenía que contenerse para no evacuar, no era mucho volumen, pero ese corticoide que andaba circulando ahí por la zona colónica y rectal, le sacaba la inflamación. Y lo que viene es una espuma de budesonide, que hasta donde yo recuerdo era de beta, no sé si todavía está, pero se hacía como una preparación extemporánea. Bueno, ahora viene clobetasol. Bueno, es lo mismo. Será porque habrán visto que el clobetasol por vía tópica es lo mejor que hay, ¿no? Pero bueno, son evoluciones que van haciendo. Pero la espuma, ¿qué sentido tiene? Que no le dé la sensación de evacuación, ¿sí? Porque pero como llena todas las paredes y todo, digamos, todo el colon, el corticoide está en contacto con la mucosa y desinflama, ¿sí? Por eso la espuma, porque si vos le dabas líquido, ¿qué va a pasar? Y te va a producir evacuación, el reflejo de evacuación va a estar porque entró mucha agua. Bueno, eso. Acá yo les había puesto, prednisolona era lo que yo usaba, prednisolona enema retener puse, que era lo que usaba, por ejemplo, cuando no existían estas espumas, que usaba, digo, en el hospital, porque me lo hacían hacer. Bueno, y después en las enfermedades neurológicas, lesiones traumáticas, bueno, también el tema de la esclerosis, en fin. Bueno, a ver qué más tenemos acá. Vamos a ver, esto lo vamos a sacar. Y
Vamos a buscar. ¿Cómo fue? Bueno, acá vamos a repasar un poquito lo que es de la parte de respiratorio, ¿no es cierto? A nivel bronquial, lo habíamos visto para el respiratorio. Entonces, lo que hacen es disminuir la broncoactividad, pero ¿en qué sentido? En que sacan la inflamación, ¿sí? Dice, disminución de citoquinas, interleuquinas 2, prostaglandinas, estabilización de las membranas celulares, todo eso es producto de la inflamación, ¿sí? Entonces, como son antiinflamatorios, lo que desinflaman es la mucosa, que lo que hace es disminuir la luz bronquial, ¿sí? Entonces, por eso es que no puede respirar bien el paciente, hace la sibilancia, hace el ruidito, se siente, ¿no? Como un silbidito. Y además, los glucocorticoides lo que hacen es aumentar el número de receptores beta 2 en el liso bronquial. Entonces, producen un up regulation, o sea, hay una mayor expresión de receptores beta 2. Entonces, ahí ayuda en la broncodilatación, pero en realidad el glucocorticoide en sí mismo es antiinflamatorio. ¿Está claro eso? No me pongan que es broncodilatador, porque el corticoide no es broncodilatador, el corticoide es antiinflamatorio. Puede reducir la broncoreactividad o la reactividad bronquial, ¿sí? Pero es por disminución de la inflamación. Después ven que dice inhibición de la proliferación tanto de macrófagos, linfocitos y células presentadoras de antígeno, reducción de la... todo esto va a llevar a reducción de la secreción de moco porque no hay inflamación, menos leucocitos y mastocitos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero lo quería comentar. Bueno, vamos a ver qué otra filmina tenemos acá. Ahora vamos a compartir. Bueno, acá tienen, que también todo esto que estoy mostrando lo tienen en esa carpeta, lo que pasa es que no lo puedo compartir en forma más ágil. Acá tienen, esto es de un librito, dice glucocorticoides, efectos principales y adversos. Entonces habla del proceso de inflamación con rubor, tumores cuando se pone duro, ¿vieron? Cuando hay inflamación, calor, dolor, bueno. Entonces ahí le va explicando todo lo que ya fuimos diciendo, concentración elevada no fisiológica del cortisol, ¿no? Entonces puede haber aumento de la hipertensión por el efecto mineralocorticoide y el efecto glucocorticoide, ¿no es cierto? El aumento de la glucosa que puede llevar a una diabetes. Los glucocorticoides pueden llevar a una diabetes farmacológica. ¿Qué es diabetes mellitus igual? Sí, pero diabetes farmacológica. Porque ¿qué pasa? Si se empieza a liberar más glucosa por los glucocorticoides y aumenta y aumenta y aumenta y no la regulo, la insulina propia ya se empieza a agotar, se acaba. Entonces ahí es donde aparece la diabetes. Bueno, entonces acá el complejo receptor a los glucocorticoides, ven inactivación de factores de transcripción. Y acá lo que le empieza a mencionar son efectos tisulares, por ejemplo, debilidad muscular, osteoporosis, inhibición de crecimiento, todo lo habíamos visto, adelgazamiento de la piel también.
Y fíjense esta tablita comparativa. La que está en azul se refiere a la intensidad del efecto de los mineralocorticoides. Y la que está en amarillo y naranja es la intensidad del efecto de los glucos. Entonces la aldosterona es mineralocorticoide. Entonces la miro acá en la columnita celeste. Miren, 3000 de intensidad de efecto, la aldosterona, contra el cortisol, que es el endógeno, que tiene un efecto mineralocorticoide de 1. Y acá le ponen que la prednisolona, la triancinolona, la dexametasona tienen efectos menores. Por ejemplo, la prednisolona tiene un efecto de 0,8, ¿sí? En cambio, la transinolona y la dexametasona tienen 0 de efecto mineralocorticoide. Y con respecto a la comparación de la intensidad del efecto glucocorticoide, acá el cortisol sigue teniendo 1 porque es lo fisiológico, la referencia fisiológica, y la aldosterona tiene nada de efecto glucocorticoide, 0,3. La dexametasona tiene 30. La triancinolona 7,5, la prednisolona el efecto glucocorticoide 4. Y bueno, y acá están las estructuras, ¿ven? Este es el famoso ciclo pentano peridrofrenantreno con los diferentes restos que le van a dar la estructura de las distintas moléculas de dexametasona, prednisolona, etc. Bueno, y después ustedes tienen acá, la ven esta así, ¿no? Estos son también los efectos, es como un cuadrito con el resumen. Todo esto ya lo vimos. Así que, cómo migran los neutrófilos. ¿No se ve? Ah, perdón. Entonces esperen que la vamos a compartir. Ventana, esta, ahí. Perdón, ¿eh? Ahí, este es un cuadrito también sacado de otro libro, que tiene todos los, con dibujitos, pero es una forma de verlo así en forma gráfica, todos los efectos adversos que ya fuimos nombrando. Así que, no se ve nítido. Más ahí. Sí, pero ustedes con la computadora no lo pueden. Igual lo fuimos mencionando. Qué raro, porque yo lo veo acá. Si lo acercan se ve, ¿eh? Pero no se los repito porque ya lo vimos todo, pero está como de un golpe de vista, como para acordarse, digamos, yo a veces pongo, está muy reiterado algunas cosas, pero porque me pareció, cuando lo veo en algún otro libro, lo incorporo porque digo, bueno, por ahí te sirve para memorizar mejor. Y ahora lo que quería mostrarles es otra, esto no, que es, un segundo. Esta que ahora compartimos. Bueno, fíjense esta que dice corticoide, potencia inflamatoria, equivalencia en miligramos para la forma oral. Bueno, ahí tienen el cortisol, que sería lo fisiológico, o sea, que se toma como referencia, ¿no? Y después la cortisona, la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, la betametasona, dexametasona, porque estos son formas orales, por eso no está el budesonide, por eso no está el clobetasol, que es tópico, por eso no está la fluticasona, que es inhalatoria, está, bueno, o sea, estos son medicamentos orales que pueden ser también inyectables. Entonces, fíjense, eh, eh, ahí, ¿para qué es esto? Bueno, porque lamentablemente nos pasa en la República Argentina y en otros lados del mundo, a veces también puede pasar, que por ahí vos tenés prednisona en la farmacia del hospital, pero no tenés prednisolona. Y entonces lo que te das cuenta es que esto es exactamente igual. ¿Ves? Prednisona tiene una potencia de 4 y la prednisolona también.
Entonces, dar 5 miligramos de prednisona es lo mismo que dar 5 miligramos de prednisolona. ¿Por qué? Porque se transforman una en otra y viceversa. Entonces, ¿esto para qué te sirve? Cuando en el hospital no tenés, por ejemplo, prednisona, pero tenés prednisolona, lo podés reemplazar. A ver qué me preguntaron. Le pasa, ya le acerqué, es lo mismo entonces, profe, me pasó seguido que me vienen a pedir. Sí, es lo mismo, pero ojo, no es que es lo mismo. En el caso ese, sí, es lo mismo, sí. Esto lo estableció la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. Esto, por eso ahí, ahora esperen que quiero compartir de nuevo la imagen. En el que pongo compartir de nuevo. A ustedes cuando abran el archivo les va a aparecer así, todo como la foto, y esta es los archivos, y después lo abren y les salen. ¿Ven? Entonces, si por ejemplo tengo betametasona, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que hacer el equivalente, betametasona y dexametasona. Entonces, por ejemplo, 0,6 de betametasona equivalen a No se ve la 5. imagen, ¿eh? ¿No se ve? Ay, perdón. Perdón. Gracias por avisarme. Lo que pasa que, bueno, a veces hago tanto lío que... Bueno, a ver si se ve acá. Lo que más nos puede Ahora. pasar es que nos digan hidrocortisona, supongamos. La cortisona es la hidrocortisona. Entonces, por ahí te dice, tengo hidrocortisona. 25 miligramos de hidrocortisona equivalen a 0,6 de betametasona. ¿Se entiende? Acá dice 0,75. Bueno, acá hay que confirmarlo, eso se los debo, pero lo voy a buscar en internet después o lo pueden buscar ustedes. Esto está establecido por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Igual creo que lo tengo acá y ya lo resolvemos. A ver, la guía farmacoterapéutica del Garraham me parece que estaba. Porque estas cosas pasan sobre todo en los hospitales, o como decían, comentaban con los animalitos, que por ahí acá está. Dosis equivalentes. Y acá les aparece, esperen que esto se los voy a... Ustedes tenemos un grupo acá, ¿no? Con el celular, ahora les mando la foto. Bueno, y entonces tenemos la dexametasona es 0,75. Sí, está bien el 0,75 ahí, ¿eh? Está bien. Igual les mando porque dice potencia de retención de sodio. ¿Sí? Ahora les subo al grupo. ¿Se entiende este cuadrito? Este no pido que se acuerden de memoria, pero, o sea que el 75 este está bien, ¿eh? El 0,75 de la dexametasona es lo mismo que 0,6 de betametasona, lo mismo que 4 de metilprednisolona, lo mismo que 5 de prednisolona, lo mismo que 5 de prednisona, lo mismo que 25 de cortisona, y bueno, y lo mismo que 20 del cortisol, bueno, pero el cortisol es lo que pasa que... ahora mejor guíense por el cuadro que les doy yo, que este es del Garraham, que ahora se los voy a mandar. A ver qué me están preguntando porque no veo la pantalla. A ver, sí, por eso ahora se los voy a subir. Ahora les saco ya la foto. A ver, entonces, ¿es lo mismo dar uno u otro respetando las equivalencias? Claro, porque tienen todos el mismo mecanismo. Lo que puede pasar, ojo, es cómo es la retención del sodio. El tema es, más que, ahora, no en las recetas médicas, chicos, no en la receta médica. A ver si me explico bien. Si un médico
te dio en la farmacia oficinal tal o cual producto, vos le tenés que respetar. Tenés que respetar. Por más que esté la ley de genérico y todo lo que quiera. Después, si el paciente, le hace de firmar atrás al paciente. Porque después vienen los líos, que el médico dice, no, porque yo le di este y el otro, le dio más efectos secundarios y no sé qué, y usted porque la reemplazó y la manejo. Entonces, ahora, distinto es que te vengan a preguntar por el perro, porque en la casa tienen ese, porque en el hospital no hay, porque, bueno, o ponerle que vos no tenés. Entonces vos le decís, me mostrás este cuadrito, que está, eh, ahora les mando la foto, y justificás tu respuesta. Pero lo que pasa es que lo más probable es que la obra social no te lo reconozca. ¿Me explico esto? Respetando las equivalencias, desde lo farmacológico es lo mismo. El problema es que si vino con la receta de obra social, la obra social no te lo va a reconocer. ¿Me expliqué? Claro, no es exactamente igual la prednisona o meprednisona, porque fíjense, la prednisona es 5 y hay una pequeña diferencia, pero es mínima. Claro. No, no, eso bueno, eso no hay problema, pero lo que pasa es que el tema es que si lo que prescribió el médico, eh, digamos, si es por obra social, no te la van a reconocer la obra social, ¿me entendés? Por más que vos le mandes este cuadrito, ¿me explico? Ahora, si es una receta particular, sí, para que les mando la foto así lo pueden ver mejor. Un segundo, ¿dónde estaba yo? Eh, Farmacología 2 mañana, genial. A ver si puedo suspender un minuto que no soy tan tecnológica y encima este librito tiene la macana que es medio como que no se queda quieto. A ver, ahí. Y este es del 2000, ahora salió una nueva, esta guía farmacoterapéutica, consíganla, no es tan cara. Ponele que ahora esté 1.000 pesos, no sé. Está bien, hay que gastarse los 1.000 pesos, pero el tema es que, en realidad es del 2016 la guía que tengo yo, pero ahora salió una nueva del hospital y yo todavía, como no ando saliendo mucho, no fui a comprarla, pero por internet capaz que lo pueden, ¿ven? Corticoides, dosis equivalente y potencia relativa de retención de sodio. Esto es del Centro de Información de Medicamentos, de corticoides, número 13, año 2000. ¿Ven? Incluso les ponen otros. ¿Está? Ven que ahí está la metilprednisona 4 y después la prednisona tiene 5. ¿Eh? Lo que pasa es que la metilprednisona tiene menos retención de sodio. El librito, es el manual farmacoterapéutico del Garrahan. Les mando a todos esto porque tiene las drogas, tiene mucha ayuda. Yo lo usaba cuando trabajaba en una clínica privada porque no tenían nada armado. Ahí les mandé la tapa, pero no tenían nada armado en la clínica. Entonces empecé a usar esto como para auxilio. Pero ahora salió este formulario farmacoterapéutico del Garrahan, lo podés bajar por internet. Claro, bueno, ahí mismo del Garrahan te aparece esto, pero nueva. Y yo le iba agregando datos, ¿viste? Pero te conviene, hagan como quieran, pero la verdad tienen las drogas, efectos, qué observaciones. Si están trabajando en hospital,
les viene bárbaro, porque es el trabajo hospitalario, pero sí, en internet me dijeron que no sé si en Mercado Libre las venden, y si no, si andan por Capital, en el hospital, en el mismo hospital se la venden a cualquiera, no tienen problema. Y bueno, no, ¿qué precio está? No sé qué precio tiene. 600, bueno. ¿Les conviene si se van a comprar la nueva o esta? Si se van a comprar, les conviene comprar la nueva, porque tienen más actualizado, porque son unos cuantos años, son 5 años. Ah, bueno, genial. Sí, entonces, no, cómprense la nueva, y porque les sirve para el trabajo diario, eso es lo que tiene. Aparte está tan fácil que vos buscás por el abecedario, porque sé yo, tú al toque encontrás toda la información. ¿Eh? Estas son cosas reales para la vida real del trabajo real. Estás en un hospital, la reusas. Estás en una clínica privada, es lo mismo que estar en un hospital, la reusas. Estás en una farmacia, la reusas, porque incluso de preparados acá no tiene, te comenta algo, pero en internet está en la página del Garraham. Y llegado el caso, me van a matar a mí, pero a mí me ha pasado de llamar yo, o sea, para buscarle una solución al paciente, no me importa, ya he llamado a media humanidad. Y la verdad que en el Garrahan siempre me respondieron re bien, diciendo que era farmacéutica, que le hablaba de tal lugar, todo, y siempre me respondieron re bien. O sea, uno tiene que buscar la información primero para que no quedar como un nabo que, perdonando la expresión, que no sabe nada de nada, ¿no? Entonces uno busca la información y si tiene alguna duda y es algo que está dentro de la guía o formulario farmacoterapéutico, entonces ahí lo comparte. Bueno, eso ténganlo en cuenta a futuro. Bueno, vamos a ver el TP de corticoides, que lo vamos a hacer en conjunto. Después igual ustedes lo suben. Ahí esperen que lo vamos a compartir. No, yo ya estoy acá. Bueno, estábamos acá. Compartir pantalla. Compartir pantalla, ventana, esto no, ¿qué es lo que quería? ¿Qué me querían preguntar? Pues no puedo. Hay un TP de anemia, y ese TP, ¿qué habíamos quedado? ¿Lo tenían que hacer ustedes o lo íbamos a hacer nosotros? ¿Lo íbamos a hacer en conjunto? ¿O lo tenían que hacer para...? Bueno, hacemos una cosa, ahora hacemos el de glucocorticoides y después... Ah, ni me acuerdo, te digo la verdad, sé que le subí el TP, pero no sé en qué habíamos quedado. Ahora hacemos el de glucocorticoides, lo hacemos en conjunto, y bueno, ahora me fijo, porque no, la verdad, no me acuerdo. Ah, bueno. Bueno, hacemos así, ahora hacemos el de glucocorticoide que lo tienen más fresco, ¿sí? Y después, si nos da el tiempo, y si no, la semana que viene hacemos el de anemias, ¿sí? Bueno, entonces, voy a subirles, ya está subido a contenido de esta segunda parte, no, de nada. Vamos a hacer compartir pantalla, este no va más, así que lo tengo que cerrar, perdón, este lo cerramos, ahora abrimos este. Ahora sí. Acá tenemos el TP. ¿Lo ven? ¿La imagen? Si alguno tiene micrófono me dice que sí.
porque no, si no tengo que Sí, salir profe. Sí, profe. Genial, muchas gracias. Si no tengo que salir, entrar, porque no... Bueno, vamos, dice, esteroides suprarrenales. El alumno debe saber identificar por su nombre los dos grupos de medicamentos corticoides. O sea, ¿cuáles son los dos grupos de medicamentos corticoides? ¿Quién se anima a decirlo con el micrófono? Total, no sé quiénes son porque no veo. ¿Cuáles son? Los mineralocorticoides y los Los glucocorticoides. Esos son. glucocorticoides. Exacto. Muy bien. Identificar también la diferencia en efectos farmacológicos, terapéuticos y adversos de los dos grupos, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo y que en las filminas, digamos, a mano, en esas fotos, está todo bien explicadito, así que no vamos a repetir. Eso es, digamos, los conceptos que tienen que tener. Los efectos farmacológicos, o sea, se refiere a cuando le doy un fármaco, ¿no? Terapéuticos es en qué enfermedades. La terapéutica es cuando es aplicada a una enfermedad. Y los efectos adversos, que son todo lo que no queremos, pero que los tenemos que aguantar o tratar de compensar. Porque, o sea, los efectos farmacológicos es lo que dijimos, aumento de la glucemia, bueno, esos son efectos adversos, perdón. El efecto antiinflamatorio porque inhiben la transcripción de genes relacionados con la síntesis de citoquinas. Bueno, todo eso estimulan la transcripción de genes que tienen que ver con la formación de enzimas para los procesos de lipólisis, de gluconeogénesis, de catabolismo de proteínas, etc. Bueno, esos serían los efectos farmacológicos. Los efectos terapéuticos, ¿cuáles son? Los efectos relacionados con la enfermedad. ¿Para qué lo doy? Cuando en la farmacia van y te preguntan, ¿y esto para qué sirve? Y es antiinflamatorio o es inmunosupresor, ¿sí? Ese es el efecto terapéutico. Después farmacológico es que vemos cuál es, cómo hace ese efecto terapéutico. Y los efectos adversos son justamente las RAM, reacciones adversas que aparecen y que algunas son propias de cada medicamento. En este caso, en los glucocorticoides, aumento de la glucemia, la distribución de los lípidos, que forman la redistribución. O sea, que se rompen los lípidos, pero después no es que se degradan, sino que van por todos lados y van a formar la joroba de búfalo atrás, que no es una cuestión de columna ni nada, sino que se empieza a depositar grasa atrás del cuello, y eso es lo que le llaman joroba de búfalo, como los búfalos. Y el síndrome de cara de luna, por ejemplo. Yo, lo que en otros, ustedes deben haber visto la película, si no ustedes con sus hijos o de alguna manera en alguna propaganda, a los Minions, los amarillitos, y que está el que los cuida, no sé qué, que primero era malo y después se puso bueno, Gru puede ser que se llame. Bueno, ese para mí tiene, o sea, está dibujado de una manera que es como si tuviera un Cushing. Porque fíjense, lo pongo como ejemplo, porque es una risa, pero digo, porque tiene el cuerpo como si fuera un cuadrado, pero si lo mirás de costado, vieron la espalda, la tiene como torcida y le aparece como una joroba atrás. Cuando lo ponen de frente, es una cara súper redonda, con una flor de nariz. Pero eso es otro tema, pero la cara es súper redonda. Y después tienen los bracitos y las patitas flaquitos. ¿Por qué? Porque ahí, así es como son los pacientes con Cushing. Tienen los brazos y las piernas mucho más delgados porque se produjo catabolismo de las proteínas. Y en las piernas y los brazos que tenemos, bueno, podemos tener grasa, sí, pero básicamente es músculo y hueso. Entonces, es un típico, digamos, esquema, por decirlo de alguna manera, de un paciente con Cushing, por ejemplo. Bueno, vamos a ver el cuestionario. Vemos, dice, un paciente asmático tratado crónicamente con glucocorticoides por vía sistémica sufre una fractura a raíz de un traumatismo relativamente banal. ¿Cómo puede explicarse este hecho? ¿Mm? Bueno, entonces, paciente, ¿qué resalto acá? Paciente asmático, entonces resalto asmático. ¿Qué más? Tratado crónicamente, o sea que siempre recibe corticoides, ¿sí?
Y me aclaran que por vía sistémica. Este es medio viejo, porque hoy, o sea, debe estar muy mal el paciente, una cosa así, ¿está? Porque si no, ¿cómo le darían? Vía inhalatoria, ¿sí? Esperen que yo chequee, pero quiero ver el chat de ustedes. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo hacemos con este paciente? Y dice que se fracturó por una cuestión banal, o sea, una pavada, ¿no? O sea, ¿cómo lo justifican? ¿Qué les parece a ustedes? Claro, que el paciente, exacto, como disminuye el uso del corticoide crónico sistémico, eso hay que escribirlo y aclararlo. El uso del corticoide, del glucocorticoide sistémico y en forma crónica, hace que se produzca este efecto secundario que es disminuir la actividad. O sea, el efecto secundario, explicamos lo farmacológico, disminuye la actividad de los osteoblastos, activa a los osteoclastos y por ende osteoporosis. Y por una cuestión banal se fractura, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos solucionar este tema? Ahí explicamos este hecho, pero pensémoslo, si estamos en la farmacia y nos enteramos de esto, ¿qué le podemos decir al paciente? Que consulte al médico a ver si no le puede dar inhalado, ¿no? O sea, o menos cantidad de dosis orales, hay que ver el cuadro, ¿no? Por ahí también piensen que hay gente que por ahí no va al médico nunca y capaz que hace 1000 años que está tomando el corticoide porque respira bien, porque va bien, pero no piensa, porque también hay de todo. Hay gente que por ahí va y repite y compra lo que le dieron hace 10 años, 20 años, 30 años. ¿Está? Entonces, la sugerencia farmacéutica o la intervención farmacéutica ahí sería aconsejarle al médico, al paciente que va, bueno, además de arreglar su hueso, ir a un neumonólogo preferentemente, que, bueno, que, y después va a tener que ir igual a un endocrinólogo que maneje el metabolismo fosfocálcico para arreglar el desastre que le produjo esto, ¿no? Digamos, el corticoide sistémico, porque siendo asmático, hoy se puede arreglar con inhalados, ¿sí? Salvo, bueno, como en todas las cosas hay excepciones, pero en general. Bueno, vemos la segunda pregunta. Supongamos que usted es médico y debe suspender un tratamiento de 160 miligramos de metilprednisolona administrado durante 2 días consecutivos. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? Bueno, ¿qué me dicen? Suspender un tratamiento de 160 miligramos por día de metilprednisolona administrado durante 2 días consecutivos. ¿Cómo lo hace? ¿Qué harían ahí? Exacto, que sea gradualmente porque teóricamente no haría falta reducir las dosis, como es de 2 días, pero como son 160 miligramos, lo que podemos hacer es que o sea, hay que ver qué le dijo al médico, pero si el médico no le dio ninguna indicación, el tema es, digamos, como son 160, sería conveniente ir reduciendo las dosis. ¿Por qué? Para evitar la supresión suprarrenal. ¿Está? De cualquier forma, a ver, si no lo suspende, si lo suspende de golpe tampoco va a ser tanto, porque lo que hablábamos desde las dosis de 1 gramo, o sea, no va a haber problema. Pero por las dudas o porque si el médico, digamos, se lo indicó, explicarle que es para evitar la supresión suprarrenal, porque esto es muy variable, hay médicos que le dan disminución en estos casos y otros que no, ¿sí? Entonces, para evitar cualquier problema, mejor que lo haga, total, tampoco va a ser tan terrible. Bueno, la número 3, un paciente está tratado con 8 miligramos por día de dexametasona. En la institución donde le proveen los medicamentos en forma gratuita,
Se ha acabado la dexametasona y solamente hay prednisolona. ¿Qué dosis de prednisolona se le debe administrar y por qué? Y ahí vamos al cuadrito famoso, ¿no? Entonces, estaba con 8 miligramos de dexametasona. ¿Dónde estás, Dexa? Claro, usando el cuadro de equivalencia lo pueden adjuntar si quieren. Entonces, acá dice 0,75 equivalen a, ¿cuánto que era prednisolona? Equivalen a prednisolona a 5 de prednisolona. Entonces, 8 miligramos, hay que hacer la regla de 3 ahí. ¿Cuánto da? 0,75, flechita o rayita 5, 8 de dexametasona es igual a X, o sea, 8 por 0,75, 53,3. Bueno, se puede redondear, ¿no? Pero, porque ¿cómo medí 53,3? Por ahí 50. ¿Mm? Bien. Bueno, está bien, o sea, con que pongan la equivalencia ya está. ¿Mm? Está bien, tranquila, sí, no te hagas problema. Después pedí las respuestas, así podés subir el TP. ¿Mm? Bueno, se midió la excreción diaria de urea, no de nada, en un grupo de voluntarios, bajo dos condiciones distintas, control, y durante un tratamiento de glucocorticoides. En ambos casos, la dieta fue idéntica. ¿Qué resultados se observaron y por qué? A ver, se midió la excreción diaria de urea, ¿sí? ¿Urea qué es la urea? Es el producto del metabolismo de los aminoácidos, que a su vez vienen de las proteínas, ¿sí? Entonces, se midió la urea en un grupo de voluntarios, dos condiciones, uno control y otro con tratamiento con glucocorticoides. ¿Está bien? Entonces, ambos casos la dieta fue idéntica, no comieron más, no comieron menos, todo lo mismo. ¿Qué resultados se observaron y por qué? En el control, ¿qué va a pasar con la urea? ¿Qué les parece? Si es el o sea, es el metabolito o el resultado del metabolismo de las proteínas, ¿va? ¿Qué se espera que pase? Nada. Aumenta la glucemia, pero con la urea, no, pero acá nada, pues estamos con el control. Con el control. O sea, el control es cuando no le dieron un placebo. Saben que los estudios se hacen, es normal, tal cual, es igual que siempre, ¿no? Entonces, en el grupo control, o el grupo que recibió el placebo, que los pacientes no lo saben, ¿cuál es? El valor va a ser normal. Ya se supone que, acuérdense que en los estudios se usan pacientes sanos, ¿sí? No voy a usar uno que tenga trastornos de salud, ¿sí? Se usan en los controles, se usan pacientes sanos. Después, en otras etapas, se usan los pacientes con la patología en cuestión. Bueno, ¿y qué le va a pasar al grupo que recibió glucocorticoides? Le va a subir la glucemia, seguro, pero acá me preguntan por la urea. ¿Qué va a pasar con la urea? Si los corticoides son catabólicos desde las proteínas, o sea, viendo a las proteínas, que yo les dije que se degradan los músculos y por eso Gru tiene las patitas flacas y los bracitos flacos. ¿Qué va a pasar con la urea? Si la urea es el resultado del metabolismo, exacto, va a aumentar, tal cual. ¿Por qué? Porque el corticoide exógeno, o sea, el corticoide que te dan, aumenta la degradación de las proteínas. Entonces, si aumenta la degradación de las proteínas, tengo más aminoácidos, esos aminoácidos se degradan, tengo más urea. ¿Está? Entonces aumenta. Por eso te aclara que en ambos casos la dieta fue idéntica, porque si a uno le doy más proteínas, obvio que va a tener más urea. ¿Sí? ¿Qué resultados se observaron? Estos, que en uno sigue siendo normal y en el que se dieron glucocorticoides va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides producen catabolismo proteico. Catabolismo proteico. ¿Sí? Está catabolismo, significa que hay degradación. Bueno,
La 5. Se midió la vida media de un glucocorticoide en dos grupos. Un grupo de epilépticos tratados con fenobarbital y o fenitoína y otro grupo no epilépticos. Esperen que quiero... Sí. ¿Qué diferencias se observaron y por qué? Ese 41 no va, se nota que cuando tipié puse cualquier cosa. Tengo otra vez dos grupos de pacientes, unos epilépticos que toman fenobarbital y fenitoína y otros no epilépticos. Y le dieron a los dos glucocorticoides. ¿Qué pasaba con el fenobarbital y la fenitoína? ¿Se acuerdan que estaban como ejemplo en fármaco 1, en la parte de metabolismo, en farmacocinética? Porque tienen una característica, que son inductores enzimáticos. Muy bien, son inductores enzimáticos. Entonces, el grupo de los epilépticos están tomando inductores enzimáticos. La epilepsia la van a tener bien. Y en los no epilépticos, ¿qué va a pasar? ¿Tienen los inductores enzimáticos? No. Entonces, ¿qué va a pasar con el corticoide que está en contacto con un inductor enzimático? Si es inductor enzimático, ¿qué significa? Que hay más enzimas. Entonces se metaboliza más rápido. ¿Quién? El corticoide. ¿Sí? En cambio, en los no epilépticos va a haber una metabolización normal, el tiempo de vida media normal del corticoide en cuestión que haya dado. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué respondo? ¿Qué diferencias se observaron? Que en los epilépticos, como toman inductores enzimáticos, la droga en cuestión, o sea, el glucocorticoide, se metaboliza más rápido, o sea, su tiempo de media va a ser menor, ¿sí? En cambio, en los no epilépticos, como no están tomando otra medicación, el tiempo de vida media de ese glucocorticoide va a ser la habitual para ese glucocorticoide. ¿Está bien? Y esto viene a cuento, por ejemplo, de las personas que... Esto está modificada un poquito la pregunta, pero era porque en la época que lo único que se daban era glucocorticoides para los trasplantes. ¿Qué pasaba si era epiléptico? Y lo que pasaba es que producía rechazo del trasplante. ¿Por qué? Porque la acción del fenobarbital y la fenitoína hacían que hubiera inducción enzimática. Bueno, creo que no tiene más nada ¿no? Porque no lo veo completo. A ver ahora. Ah, después hay un estudio clínico. Bueno, a ver, vamos a ver a ver, ¿qué dice acá? Ahí está. El 6. Se midió la concentración de linfocitos en sangre periférica y la masa total de linfocitos del organismo en voluntarios sanos tratados con placebo y con corticoides. ¿Qué resultado observaron? ¿Por qué? Concentración de linfocitos. Bueno, ¿saben qué pasó con los linfocitos entonces? Si le dieron con corticoides y sin corticoides. ¿Qué habíamos dicho? Que disminuía la cantidad de linfocitos en sangre, porque son inmunosupresores. Entonces, lo que va a pasar es que el que está tomando glucocorticoides, como le pasa al que está tomando inmunomoduladores, como le pasa al que está tomando inmunodepresores, baja la cantidad de linfocitos. Disminuye. Y el que no está, el grupo control que no está tomando glucocorticoides, está igual. En general bajan todos los blancos con el corticoide. O sea, de un nivel que, por ejemplo, son 10.000 más o menos, pueden ser de 5.000 a 10.000, pero la mayoría de la gente tiene más o menos 10.000, tal vez un poquito menos, y con corticoides pasan a tener 4.000, ¿sí?
o sea, justo en el límite inferior. Bien. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la actividad justamente de los glucocorticoides que inhiben la acción de los linfocitos. Dice, ¿cómo puede explicarse que algunos efectos de los glucocorticoides no pueden inhibirse con inhibidores de la síntesis proteica? Esperen que estoy leyendo. Acá se corrió. Bueno, acá con el tema dice, ¿cómo puede explicar que algunos, cómo puede explicarse que algunos efectos de los glucocorticoides no pueden inhibirse con inhibidores de la síntesis proteica? Porque, ¿qué pasa cuando se inhibe la síntesis proteica? Los glucocorticoides, ¿qué tienen? Estructuralmente no son proteínas, son derivados del colesterol. Y los efectos, ¿qué efectos tienen que ver con la acción, digamos, proteica? ¿Me están escuchando o ya tiraron la toalla? Bueno, el punto es que no, digamos, los glucocorticoides son derivados del colesterol. Entonces, si yo doy un inhibidor de la síntesis proteica, no tiene que ver, ¿sí? Y lo único que podría llegar a actuar es en los efectos que tienen que ver con la síntesis de proteínas. Por eso dice algunos efectos. Entonces, ¿en qué procesos estimulan la síntesis de proteínas? En la síntesis de proteínas que tengan que ver con, por ejemplo, la gluconeogénesis y demás. Pero tendría que ser muy específico porque tendrían que inhibir esa síntesis proteica que está estimulando el glucocorticoide. ¿Se explica? Entonces ahí lo que tendrían que poner es algunos efectos no pueden porque los glucocorticoides no siempre interviene el mecanismo, digamos su acción, interviene o tiene que ver con la síntesis de proteínas. Solo algunos procesos tienen que ver con la síntesis de proteínas. ¿Está? Como por ejemplo la gluconeogénesis. Pero esos inhibidores de la síntesis proteica no siempre, o posibles inhibidores, porque no da que ejemplo, no es que inhiban todas las síntesis proteicas. ¿Se explica? ¿Se llegó a entender? Es media confusa la pregunta, pero bueno. Bien. Bueno, y después ahí dice autoevaluación, cómo puede deducir de lo descrito los grupos de medicamentos comparten una misma estructura básica, permite producir efectos farmacológicos similares, sin embargo, de acuerdo a su estructura química particular, sí producen efectos farmacológicos diferentes por clasificar en glucocorticoides y mineralocorticoides. ¿Podría mencionar los efectos fisiológicos y farmacológicos característicos de cada uno de estos grupos? Las diferencias en las dosis para producir el efecto terapéutico según los medicamentos particulares dentro de los grupos generales, están relacionadas más directamente con el indicador de potencia o con una variable farmacodinámica. No, la variable farmacodinámica no, porque todo es la misma. Lo que difiere es un indicador de potencia, que es lo que está en esa tabla. ¿Está? ¿Se explica esto? O sea, acá repite un poco lo mismo que antes. Esa pueden obviarla, la parte de, no se hagan problema, no les voy a poner que está mal, porque
O si quieren, escríbanlo. Los glucocorticoides, los efectos, los mineralocorticoides, los efectos, que están en las filminas, tanto en las del PowerPoint como en las otras. Y los efectos fisiológicos y los farmacológicos. Están en las dos primeras, en la tercera filmina de los PowerPoint. Y después, esos efectos, dice, están relacionados con indicador de potencia o con una variable farmacodinámica. No, la farmacodinámica es la misma en todos tienen el mismo mecanismo de acción, los glucocorticoides, lo que varía es la potencia, y ahí está en el cuadrito que subimos, que justamente dice variación en la potencia. Y estudio clínico, dice, femenino 40 años, acude al servicio de consulta porque presenta astenia, fatiga, debilidad, mareos con desfallecimiento, con pigmentación negruzca en la piel y mucosas, falta la I, desde hace 5 semanas, anorexia, náuseas, vómitos ocasionales, con deshidratación, pérdida de peso, disminución de la resistencia al frío e insuficiencia circulatoria, con dolor abdominal moderado localizado en el ángulo costovertebral, signo de Rogoff, constantemente con antecedente de tuberculosis pulmonar durante su infancia. Exploración física, que es lo que significa la EF, peso 50 kilos, delgada, porque la talla es 1,60, tensión arterial 11,70, que la tiene media baja, y que terminó ahí el coso, sí, no, perdón. Dice, frecuencia cardíaca 80 miligramos, 80 por minuto, temperatura 36 grados. Mujer con facies, o sea, es la cara, facies significa cara addisoniana, o sea que tiene Addison, ya te lo está diciendo. Triste y decaída, muestra estudios de laboratorio, S42 sáquenlo, porque se nota que en la transcripción lo puse, muestra estudios de laboratorio, cociente sodio-potasio en sangre menor a 30, biometría hemática, linfocitos con anemia normocítica, disminución de la eliminación urinaria, teleradiografía de tórax, corazón pequeño, que canalicen con diagnóstico de enfermedad de Addison. Todo esto nosotros no somos médicos, pero les está diciendo que tiene enfermedad de Addison. El médico le explica su enfermedad, indicaciones, dieta hiperproteica, con ingestión alta de sal y carbohidratos. 5 miligramos de acetato de cortisona o de hidrocortisona sería 250 miligramos vía oral cada 24 horas, sodio, cloruro de sodio 3 gramos por día en la dieta. Nota, el estudiante deberá hacer un ejercicio farmacoterapéutico anotando las recomendaciones pertinentes. Bueno, es lo que habíamos dicho en la parte teórica, digamos, de lo que es la enfermedad de Addison. O sea, ya lo que pueden poner es que es correcto y que tal vez le tengan que dar una fluodrocortisona para compensar la parte mineralocorticoide. ¿Está? ¿Está claro todo esto? Entonces ustedes lo completan y después lo suben. Total, ya tienen las respuestas, ya tienen todo. Y les doy, qué sé yo, para la otra semana o 2 semanas. Y les voy a poner 2 semanas porque si no, después es interminable. ¿Sí? 2 semanas, ¿está? La fecha límite, hacemos 2 semanas. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Por ahí viene, no estoy segura todavía, pero por ahí viene Graciela para darles inmunosupresores y por ahí con ella también el TP lo tengo que subir, no, perdón, porque yo lo subí como contenido, pero ahora se lo subo, tienen razón, gracias por avisarme, lo subo como actividad, ¿sí? Así que lo subo ahora en esta segunda parte como actividad, ya lo hago. Y listo, 2 semanas serían, hoy es 5, 12, hoy es 5 o 6, ¿no? Sí, 6, serían 13, el 20, les pongo para el 20, ¿está? Y si Graciela viene la semana que viene, entonces también ven con Graciela, le aviso y ven el TP
de anemia. Bueno, chicos, buena semana, que anden bien. No, está bien, te puse el presente, quédate tranquila. Silvia, quédate tranquila porque ya te puse el presente. Bueno, nos vemos, que anden muy bien, buena semana. Buena semana. Chao, hasta luego.